Hermanos, continuamos en la serie de Primera Timoteo, ya llegando a sus puntos últimos. Y vamos, hermanos, a tratar una vez más a una sección en la que estamos tratando el andar propio de un hombre de Dios. Quiero señalar, hermanos, en primer lugar, que la forma en que una persona vive refleja lo que realmente cree acerca de Dios. En otras palabras, el conocimiento que tengamos de Dios se manifestará en nuestro estilo de vida. Lo que viene a nuestra mente cuando reflexionamos sobre Dios es lo que determina no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. De manera que nuestras motivaciones, actitudes, cuando hacemos lo que hacemos, está estrechamente relacionado con la idea que tengamos de Dios. El pobre concepto de Dios que prevalece entre muchos de los que profesan la fe de una manera casi universal, es la causa de un centenar de males entre nosotros donde quiera que estemos. Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido consecuencia de este error fundamental en nuestro pensar religioso en la actualidad, o podríamos decirlo en nuestros días. Y hermanos, con nuestra pérdida del sentido de la majestad, de la reverencia, ha llegado una pérdida mayor del temor reverencial religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Hemos encontrado, hermanos, cultos que se llaman de adoración, entre comillas, pero que lo que vemos ausente y que carece es el temor, porque no hay reverencia en esos cultos. Y esto es falta de que tienen un concepto de Dios de manera apropiada. El cristiano moderno no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar y experimentar la vida en el espíritu. El cristianismo, y es que hemos perdido nuestro espíritu de adoración. Parece que las palabras "estad quietos y conoced que yo soy", esas palabras que deberían producir temor y reverencia una vez que estemos en la casa de Dios adorando, parece que se hubieran diluido por causa del pensamiento humano, porque han tenido un concepto errado o se han fabricado un Dios en su propia mente. Su modo de adorar es distorsionado. No significa nada en la práctica. La palabra "estar quietos, hermanos, y conocer que yo soy Dios" no significa nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado de sí mismo de este siglo XXI. ¿Qué encontramos hoy en algunos contextos evangélicos? Bullicio, pero no reverencia de adoración. No hay temor de Dios en ellos. Ellos dicen conocer a Dios, pero con su forma de adorar desconocen al verdadero Dios. Su modo de adorar es distorsionado porque su concepto de Dios es distorsionado. Dice el Señor en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo: no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás a ellos ni te inclinarás. Y hermanos, tanto el uno como el segundo mandamiento están estrechamente ligados. Si no tenemos una idea correcta de Dios, tampoco tendremos una forma de adorar correcta de Dios. Es decir, nuestra adoración habla si realmente conocemos al Dios verdadero. Dime, muéstrame cómo adoras y yo te diré a quién Dios adoras. Si tu adoración es bulliciosa, desordenada, entonces tu Dios no es el Dios de orden que habla la Biblia. No es el Dios que dice "estad quietos y callad". Esa pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance en las iglesias, están más prósperas que en ningún otro momento en cuanto a siglos, hermanos. ¿Cuándo habíamos escuchado de iglesias de 2,000 personas aún en nuestro pueblo? Lo alarmante es que sus éxitos son externos y en su mayoría son pérdidas, y sus pérdidas totalmente internas. Es decir, sus éxitos son externos en su mayoría, pero sus pérdidas totalmente internas. Es decir, las iglesias están llenas de gente con gente vacía. Llenas de gente con gente vacía. Gente que cree que es cristiana, pero todavía no conocen al Señor. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, estos supuestos éxitos no son más que pérdidas, hermanos. El hecho de que muchas personas se aglomeren en contextos evangélicos cristianos no significa que esto sea un éxito. Esto es una pérdida porque están adorando a Dios de una manera equivocada. ¿Y cuál es el punto? No conocen a Dios. La única forma, hermanos,
de que nos recuperemos de esas pérdidas espirituales es regresar a la causa de ellas y hacer las correcciones que exija la verdad. La falta de conocimiento de Dios es lo que nos ha traído problemas. El hecho, hermanos, que no seamos reverentes en los cultos es porque hemos perdido la idea correcta de quién es Dios, a quien debemos temer. Así que, hermanos, por eso el pastor del siglo XX, A.W. Tozer, declaró este asunto con mucha claridad en su obra El Conocimiento Santo. Él lo dijo de la siguiente manera, dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración será pura o baja según el lugar en que tengamos o de que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en el momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. ¿De qué nos sirve, hermanos, ser un montón de lágrimas y reírnos en la adoración y todo esto cuando no conocemos al Dios de las Escrituras? Sigue diciendo él: si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese hombre. Hermanos, muchos que hoy profesan ser cristianos, precisamente no conocen al Señor. Y precisamente, hermanos, este es el asunto que Pablo le pide a Timoteo que considere a la hora de llevar a cabo, hermanos, la tarea que le ha sido encomendado. Dice Pablo que este mandamiento es santo y sin mácula, que lo guarde, que este precepto, este mandamiento debe cumplirlo. Y este es el asunto que vamos a tratar en nuestra enseñanza de hoy. Estamos en la conclusión de esta carta, la cual es el llamado general a Timoteo a cumplir el ministerio. Y creo, hermanos, que también esto se extiende a nosotros, porque nosotros somos llamados a vivir una vida cristiana realmente con reverencia y con temor, motivados por el temor a Dios. Dios le ha dado una comisión. Esa comisión ha sido presentada de manera clara, no solo a partir del deseo de su corazón, sino a partir de la palabra de Dios, porque, hermanos, más que nuestro corazón, nos basamos en lo que la Biblia nos dice. A partir de la imposición, dice Pablo, dice que Timoteo le fueron impuestas las manos en el presbiterio y el mismo apóstol y de otros ancianos, y ha sido presentada muy clara para él, porque Pablo ha mandado a que haga ciertas cosas que debe hacer. Ustedes han escuchado a lo largo de esta epístola que Pablo ha dado orden tras orden, instrucción tras instrucción, regulación tras regulación, para que Timoteo la lleve a cabo. Dice Timoteo: cumple con tu ministerio. La carta entera de 1 Timoteo presenta la responsabilidad de Timoteo de cumplir su comisión, de corregir lo deficiente en la iglesia de Éfeso. Y no era una tarea fácil, hermanos. No era una tarea fácil corregir lo deficiente. Recuerden que era una iglesia que estaba dirigida por falsos maestros. Él fue llamado por Dios, él fue enviado por la iglesia, él fue ordenado por el apóstol Pablo y ancianos. Él está ahí con una gran responsabilidad de cumplir su llamado. Su llamado fue confirmado públicamente tanto en el bautismo como también en esa ordenación, en la conmemoración al final de nuestra enseñanza anterior vimos eso. Timoteo está allí soberanamente por Dios en un punto crucial en el tiempo y espacio de cumplir la obra de Dios diseñada para él. Es decir, él debe cumplir con su vocación, con su llamado. La carta entera entonces realmente está delineando su deber para con la iglesia de Éfeso de corregir ciertas cosas. Pero cuando llegamos al versículo 11 de este capítulo en adelante, Pablo realmente resume el llamado y él dice: mas tú, hombre de Dios, haz esto. Mas tú, hombre de Dios, haz esto. Recuerden, hermanos, que el andar de un hombre de Dios se conoce básicamente por 4 cosas: por aquello de lo que huye, por aquello que persigue, por aquello de lo que pelea y por aquello a lo que es fiel. Y eso fue lo que tratamos nosotros en los 2 últimos sermones. Ahora, hermanos, el hombre de Dios no solo necesita saber qué hacer, no solo necesita saber cómo debe de hacerlo, sino que necesita saber por qué lo debe hacer. Él necesita ser motivado. Y de hecho, hermanos, vamos a encontrar que Timoteo, en su trabajo que se había encomendado
había tenido muchas afrentas y muchas detracciones de otros, y por eso él aquí necesita fortaleza y ser motivado. De ahí que luego de haber considerado en primer lugar Pablo las características del andar propio de un hombre de Dios, vamos a ver en esta mañana la motivación del andar propio de un hombre de Dios. La motivación del andar propio de un hombre de Dios. Hermanos, sí, esas 4 cosas que vimos son los que identifican, los que marcan la identidad de un hombre de Dios. Ahora, sabemos que un hombre de Dios debe vivir de una forma. La pregunta es, ¿qué es lo que nos debe mover? ¿Cuáles son las razones que debemos vivir como debemos vivir? Bueno, Pablo dice lo siguiente. Versículo, otra vez 11, te mando delante de Dios. Perdón, en versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y aquí es importante, hermanos, señalar que en esta sección termina con una de las grandes doxologías de todas las que encontramos a lo largo de las Escrituras. Que, por cierto, esta carta ya había iniciado con una doxología. Bueno, para el que no sepa qué es doxología, es una expresión de alabanza por las cualidades intrínsecas del ser divino. Es decir, que está alabando las cualidades de la naturaleza de Dios. Y en el capítulo 1, Pablo ya había hablado precisamente de esto, de una doxología, en el capítulo 1, versículo 17, la cual dice de la siguiente manera, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Noten aquí las cualidades divinas que él exalta de Dios. Y noten que mientras esta primera doxología fluye como resultado de la contemplación de la primera venida de Cristo, la segunda que vamos a tratar hoy brota de la meditación de su segunda venida. Parece que Pablo se hubiera preocupado también por la venida, en exaltar a Dios por su venida, por la primera venida de Cristo, y ahora va a ocupar esa doxología, esa alabanza, la cual va a motivar a Pablo en su tarea y va a ser con respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, en un sentido, esta carta comienza y termina con una doxología, un himno de alabanza a la naturaleza de Dios, a los atributos que hacen parte de su ser divino. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, ahora quiero que entiendas esto. Te he recordado tu comisión que has sido llamado a cumplir, tu salvación, tu capacidad, tu ordenación pública. Te he dicho de manera específica cuáles son tus instrucciones. Te he dicho que como un hombre de Dios tienes que huir de algunas cosas, seguir algunas cosas, pelear por algunas cosas y ser fiel a algunas cosas. Y ahora te doy el motivo para que hagas estas cosas. Y el motivo es la naturaleza del Dios a quien sirve. ¿Quién es ese Dios a quien sirve? Porque si lo conoces, vas a vivir a la luz de ese conocimiento de Dios. Por eso es lo que decíamos en nuestro encabezado, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida es determinado por el conocimiento que tengamos de Dios. Timoteo probablemente estuvo tentado, hermanos, a abandonar el ministerio, como dijimos. Por algo decía Pablo, que nadie tome en poco tu juventud. Era el ataque de los falsos maestros, de falsos creyentes que estaban en esta iglesia. Él estaba enfrentando una increíble cantidad de oposición y estaba solo como el representante del apóstol Pablo. Era un lugar difícil en que estaba. Y yo sé, hermanos, que esto también aplica a nosotros. ¿Cuánto a veces en nuestra vida cristiana, con nuestra familia, somos tentados a tirar la toalla y a dejar la vida cristiana por la presión que hay en contra de este mundo? Yo creo que esta motivación no solamente es para Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo, pero ahorita nos habla también a nosotros. Timoteo ahora es para nosotros. Y Timoteo francamente necesitaba aliento, necesitaba valentía, necesitaba fortaleza y virtud para aferrarse a esto, en cumplir el deber espiritual. Y hermanos, todos tenemos una vocación espiritual, tenemos un llamado a vivir, hermanos, valerosamente. Por eso Pablo quiere que nosotros entendamos estas motivaciones, y creo que así es para cualquier persona que cumple su deber espiritual. Va a haber un grado de oposición, hermanos.
Puede ser de afuera o puede ser dentro de su propio corazón. Usted quiere agradarse a usted mismo, pero usted no fue llamado a agradarse a sí mismo, sino a agradar a quien murió por nosotros, hermanos. Cuando se adopta una postura firme y cuando usted dice, esto es lo que Dios dice en su palabra y esto es lo que voy a hacer, lo más probable es que vendrá una fuerte presión de los que están a su alrededor, hermanos. De los propios y de los seres más queridos vendrá, pero la pregunta es, ¿a dónde va usted para encontrar su fortaleza? ¿En dónde encuentra la fortaleza para ser fiel? Y la respuesta viene del conocimiento que usted tenga de Dios. ¿Sabe que el Señor dijo por medio del profeta, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento? Muchos terminaron siendo destruidos. Pensaban ser creyentes, pero nunca lo fueron y terminaron fuera de los caminos de Dios porque les faltó, no tenían conocimiento de Dios. Así que la motivación para el ministerio, la motivación para cumplir nuestro deber espiritual y la solemnidad de nuestra tarea está relacionada con el conocimiento que tengamos de la naturaleza de nuestro Dios. Solo hay una fuente de fortaleza y valor para huir de lo que tenemos que huir, para seguir lo que tenemos que perseguir, para pelear contra lo que tenemos que pelear y para ser fieles en lo que tenemos que ser fieles. Esta fuente es el conocimiento de Dios. Es la confianza en Dios, es la comprensión de su carácter, es el conocimiento del Todopoderoso que motiva al hombre de Dios a cumplir su llamamiento. Hermanos, si una persona temiera a Dios, tuviera temor de Dios, no pensaría en hacer algo contrario a sus demandas, a sus mandamientos. No se atrevería ni a pensar. El problema es que ellos tienen una obediencia pequeña y defectuosa porque tienen un Dios pequeño y defectuoso. No es el Dios de la Escritura. Si yo entiendo la naturaleza de Dios, cuyo mandamiento sigo, si yo entiendo quién es mi Dios, a quien yo sirvo, si yo confío de manera genuina en el Dios verdadero, quien es mi Dios, entonces me sentiré alentado y sentiré valentía, y todo depende de mi perspectiva que tengo de Dios. Lo que realmente creo es que es verdad acerca de Dios controla la manera en que yo vivo, la manera en que yo hablo y la manera en que yo pienso. El concepto de Dios. Y aquí, así que en este pasaje Pablo nos muestra una de las más brillantes presentaciones del carácter de Dios, y es de esta manera que él quiere impresionar la mente de Timoteo para que él pueda llevar con eficiencia su deber. Ahora noten, hermanos, que la doxología no viene sino hasta los versículos 15 al 16. Pero en esto es lo que dijo Pablo acerca de Dios en los versículos 13 al 14. O sea, lo que quiero señalar es que aunque la doxología la encontramos en los versículos 15 al 16, en los versículos anteriores que ya tratamos, 13 y 14, Pablo ya está hablando de Dios acerca de unos atributos que es tan importante y debemos retomar eso, aunque lo vimos brevemente en nuestra última enseñanza. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente de valentía para el que está cumpliendo con el deber espiritual y es fiel al Señor? ¿Y es fiel? Bueno, en primer lugar vamos a mirar el primer atributo del cual nosotros nos debemos regocijar y debemos contemplar para conocer más a Dios. En primer lugar, el poder preservador de Dios. El poder preservador de Dios, esa es la primera cualidad divina o el primer atributo divino. Dice Pablo en el versículo 13, dice Pablo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Pablo le dice a Timoteo, te mando, y él lo está mandando en el versículo 14 a que cumpla con su deber, a que guarde su comisión sin mancha y sin reprensión. Pero Pablo está mandando a Timoteo a cumplir su ministerio, a llevar a cabo su deber espiritual, a usar su don espiritual, a hacer lo que Dios quiere que él haga, a obedecer lo que Dios le llamó a hacer, al servicio específico por el cual Timoteo fue llamado, y esto es también un llamado para nosotros, y la idea es la misma para todos nosotros. Se nos manda a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A un cristiano se le pide que viva como Cristo vivió acá. Y eso deberíamos preguntarnos, ¿no? Y para conocer a Cristo, que tenemos que conocer a Dios. Conocemos a Dios en Jesucristo. Y luego Pablo, para ayudarnos a estar motivados en llevar a cabo nuestro deber espiritual, Pablo dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Pero noten esto.
te mando. Hay una exhortación, te mando delante de Dios. Hagas esto, vivas de esta manera, vivas de esta forma. Esta es la forma de vivir como cristiano. Como tú, como ministro de Dios, esta es la forma. Pero Él lo conecta con un atributo de Dios. ¿Cuál? Que da vida a todas las cosas. Es decir, lo que hacemos, lo estamos haciendo a la vista de Dios que da vida a todas las cosas. Y esta es la primera característica de Dios que Él menciona en este texto. ¿A qué Dios servimos? Al Dios que da vida a todas las cosas. Todo lo que vive, vive porque Dios le dio vida. Dios es vida, Dios es fuente de vida. Y hermanos, debemos entender que no solamente Dios le dio existencia a todo cuanto existe, sino que Él continúa dándole existencia. Las cosas en Él no solamente existen, sino subsisten. De hecho, podríamos resumirlo en 4 declaraciones. Cuando Él dice Dios da vida a todas las cosas, en primer lugar se refiere, en primer lugar, a que Dios como creador de todas las cosas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador. De hecho, Él es llamado el creador. Espacio, tiempo y materia. En Romanos 1:25 dice que los hombres adoran a la criatura más que al creador, pero quiero señalar aquí que está hablando es de Dios como el creador de todo. Dios es el creador de toda la vida. Él hace que todas las cosas vivan porque Él les continúa dando existencia. Dios aquí no es como el pensamiento deísta que piensan que Dios simplemente creó al mundo y lo dejó a sus expensas para que ellos siguieran su propio curso. No, Dios le da el curso a las cosas. No solamente Él las ha creado, sino que Él las gobierna también. Y Timoteo debería saber esto como nosotros también. En segundo lugar, esta palabra también que dice que Dios hace todas las cosas se refiere también a Dios como sustentador de la vida. Todo lo que Dios Dios hace vivir, Él los mantiene vivo. Él sustenta todas las cosas. La Biblia dice que ni un gorrión se cae a tierra si el Señor lo permite. En Hechos 17:28 dice a los atenienses, dice Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No solamente en Él vivimos o existimos, sino que en Él nos movemos, hermanos. Cada movimiento que hacemos en nuestra vida es porque Dios nos da las fuerzas para hacerlo. Dios ha generado la vida y Dios le da continuidad a la vida. Toda la vida es un reflejo del poder de Dios. Y en el Salmo 36:6 el salmista dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios sustenta la vida. En tercer lugar, hermanos, la implicación de la frase que da vida a todas las cosas es que Dios también es el protector de los suyos en un sentido único. No solamente da la vida, hace que las cosas subsistan en Él, sino que también Él es protector de los suyos en un sentido único. Él preserva la vida de aquellos que son suyos. El Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Dios les da vida a todos. Dios sustenta la vida para todos y Dios de manera única preserva a los suyos para siempre. De hecho, hay un pasaje maravilloso, por ejemplo, en Mateo 10:29-31, el Señor le dice a los discípulos, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, es decir, los cabellos de ¿quién? De su pueblo, están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Y los pajarillos Dios cuida de las aves del cielo, hermanos. Es como diciendo Jesús, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos su pueblo escogido, su propiedad exclusiva? En otras palabras, si Dios está preocupado de manera íntima por los suyos, y debido a estos conceptos podemos concluir, hermanos, cumplir con nuestro deber cristiano sin temor de peligro. En otras palabras, traduciendo a una dimensión espiritual, hermanos, sabemos que Dios nos ha entregado un deber cristiano, de vivir como cristianos. Y esta es una razón. ¿Sabe cuál? Dios nos ha dado la existencia, Dios continúa dándonos existencia, pero Dios también nos protege para que vivamos y esta razón nos lleve a vivir como Él quiere. Dios te dio vida, Timoteo. Dios va a sustentar tu vida y Dios va a preservar tu vida para que cumpla su plan y es la única manera de vivir y cumplir con tu deber espiritual.
De allí que el grito triunfante del cristiano es el mismo del salmista en el Salmo 56:4, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, hay siempre, yo sé que siempre cuando queremos vivir como Timoteo lo estaba viviendo, estaba siendo atacado por hombres. Nosotros vivimos también, si queremos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución aún de los seres queridos nuestros. Se opondrán a que nosotros vivamos la vida cristiana y estas razones son suficientes para que nosotros nos aferremos y cobremos valor para vivir como Dios quiere. Dios es quien me da la vida, no mis familiares. Dios es quien me sustenta la vida, no ellos. Dios es quien me ha protegido, no ellos. Pero hay un cuarto principio, y creo que realmente es la clave interpretativa prominente de la frase, dice que da vida a todas las cosas. Primariamente no se refiere a Dios como creador, sino como sustentador o como preservador de los suyos, sino a Dios como el que da vida a los muertos. Y aquí, hermanos, el pasaje se enfoca precisamente en eso. En cuarto lugar, el poder para levantar de la muerte, hermanos. ¿Sabe? Entonces lo que Pablo está diciendo a Timoteo, de hecho, es esto. ¿Sabes que lo peor que te puede hacer por vivir como Dios manda, ¿sabe qué? Puede ser que te maten. Lo peor que te puede pasar como creyente, si quieres vivir piadosamente, sí vas a padecer persecución, pero lo peor que puede llegar es que te acaben con tu vida. Pablo en Filipenses 1:21 le dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él dice, yo estoy aquí en medio de dos cosas, ambas son buenas. Una es quedarme con ustedes y otra mucho mejor y estar con Cristo. Y pueden ver, esa es la razón por la que él pudo entregar su vida. De hecho, Pablo murió y fue asesinado por el gobierno romano. Y él entregó su vida en el deber espiritual porque él no pensaba en absoluto en su vida. Hermanos, que para Pablo fue más importante Dios que su propia vida. Comprender el poder de Dios para levantar a los muertos nos permite con toda confianza ofrecer nuestro servicio a Dios con abnegación según las palabras del Señor, porque noten lo que dice, y esto no es para los cristianos de aquel tiempo. Algunos leen la Biblia y piensan, no, es que esto era para los cristianos de aquel tiempo, no es para el pueblo de Dios para siempre. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquí no se refiere solamente a esta vida con que vivimos, sino a la forma de vida. Recuerde que el conocimiento de Dios implica la forma en que vivamos, pero si usted no quiere cambiar su estilo de vida, es porque usted quiere preservar esa vida, la cual lo llevará ¿a qué? A la muerte. Dice, porque el que quiera salvar su vida, su forma de vida, su estilo de vida con que lleva, y no quiere cambiar su vida, la forma que Dios da, que dice y que manda en su palabra, la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, como decía, nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros, debemos vivir una vida no para agradarnos, sino para agradar a aquel que nos llamó. Eso es perder la vida. Ya no queremos vivir como nosotros queremos. Eso es querer perder la vida por ganar la de Cristo. Si usted puede ver la vida así, entonces usted puede entregar su vida al servicio de Dios. Y el punto aquí es que un hombre de Dios no teme a la muerte porque él no está viviendo para lo físico. O sea, hermano, ¿sabe por qué las personas le dan miedo a la muerte? ¿Por qué se aferran tanto a esta vida? Porque esto es lo que más aman ellos. Les da miedo morir porque es el único cielo que es para ellos, no es el que está arriba, sino este mundo para ellos se ha convertido en un cielo porque su forma de vida es así, porque es terrenal, porque viven para aquí y viven para la hora, pero no tienen un tiempo para Dios. Él está viviendo, pero él no está viviendo para lo eterno. Él solamente piensa en el día presente, en una carrera profesional, en el éxito laboral, en la economía, en hacer tesoros aquí en la tierra, pero no piensa en cosas celestiales. Hermanos, lo peor que podría pasarle a un verdadero cristiano es ser asesinado, pero aún así mismo el Señor instantáneamente lo hará vivir, porque ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Es una buena perspectiva de Dios lo que nos dice cómo vamos a vivir la vida. Si Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, ¿qué significa esto? Que vivimos no para agradarnos, sino para agradar a Cristo. Si para ti el vivir no es Cristo, el morir entonces no es ganancia, es una pérdida.
Es una pérdida. Usted está viviendo como quiere, usted está tomando los mandamientos del Señor de otra forma, usted no está siguiendo lo que Dios dice, sino lo que su corazón le dice, usted está agradándose así, usted no está siguiendo a Cristo, usted está siguiendo su propio camino, que lo lleva a la destrucción. Usted está buscando un camino ancho, que busque la forma, usted no quiere morir a usted. ¿Y sabe por qué? Porque no conoce a Dios. No conocen a Dios. Pero no, los que conocen a Dios, saben que reciben valentía cuando ven esto, cuando saben que Dios puede levantarnos de los muertos reciben valentía para continuar en nuestro deber espiritual. Cuando reconocemos el poder preservador de Dios, Dios puede preservar mi vida en la vida o puede preservar mi vida a través de la muerte. En cualquier manera estoy bien, hermanos. Ese himno que dice estoy bien, ¿no? Cualquier momento, hermanos, por difícil que pase, estoy bien. Porque yo sé, hermanos, que lo peor que me puede pasar es la muerte. Y hermanos, ¿quién no va a morir? Dígame. ¿Qué ser humano está exento de la muerte? Bueno, la Biblia enseña tal vez los creyentes que vayan a esperar al Señor en su segunda venida, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que todos vamos a gustar de la muerte, vamos a pasar por la muerte. Y la pregunta, hermanos, que hacemos al respecto en este caso es, hermanos, Dios nos puede levantar de la misma muerte. Y eso nos da de fortaleza, porque nuestro cuerpo no va a quedar sumido en una tumba, sino que Dios lo va a levantar en el día de su regreso para unirnos a nuestra alma en un cuerpo glorioso para disfrutar de él para siempre. El cristiano vive a la luz de esa realidad futura. Y en la vida de un creyente no debe haber ansiedad, y la razón es simplemente porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Él está preservando nuestras vidas y nadie nos puede tocar hasta que Él soberanamente lo permita, así como Job. Lo peor que puede pasar es que Él me lleve al cielo y me haga todo lo que Él ha diseñado que yo sea en su gracia. Y hermanos, si alguien nos quita la vida, Dios permitió eso. ¿Sabe para qué? Para que estemos con Él para siempre. Y esta perspectiva es la que nos mueve a continuar esforzándonos en nuestro deber espiritual y no pasar nuestras vidas enteras tratando de acomodarnos a este mundo, ya que no vamos a estar mucho tiempo en este mundo. Estamos de paso, hermano. Estamos de paso, no vamos a permanecer mucho, por eso esta vida la Biblia le llama un camino, una senda. ¿Sabe por qué? Porque usted no vive en un camino no es para vivir. ¿Usted ha visto alguna persona que hace casas en el camino, en la carretera? No, porque es un lugar de ¿qué? De paso, venimos de un lugar y vamos para otro. Esta vida es un camino porque es temporal y estamos simplemente de paso. Y hermanos, usted en un camino tal vez haga una parada, pero sabe que no puede quedarse ahí, sino que tiene que proseguir. Este mundo es exactamente lo mismo. Y a la luz de que avanzamos, a la luz de esta realidad que está hablando Pablo. Pero Pablo no se queda solamente con que Dios da vida a todas las cosas, sino en segundo lugar, él habla de otro tributo. Recuerden que para poder vivir la vida de tal manera tenemos que conocer a Dios como Él es. El segundo atributo que Pablo se dirige y que nos mueve a cumplir con nuestro deber cristiano es la invencibilidad de Dios. Invencibilidad de Dios. Él es invencible, nadie lo puede vencer. Él ha hecho todo lo que quiere y nadie se puede oponer a lo que Él quiere. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica de Dios da valor y aliento a los siervos de Dios, y esa es la promesa de Dios. En otras palabras, Dios está desarrollando un plan que culmina con el resplandor de la venida del Señor Jesucristo y tenemos que vivir a la luz de esto. Se refiere, hermanos, al despliegue visible, glorioso, cuando Cristo regrese a establecer su reino glorioso. Nosotros vivimos a la luz de eso, hermanos. El cristiano, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo, debes tener esa perspectiva de vivir la vida cada momento que te vas a encontrar con el Señor. Seas que te mueras o seas muerto, Timoteo, debes tener la perspectiva que lo que está pasando aquí es temporal y efímero. No te pegues, eso es temporal. Como Santiago llama la vida en este mundo, neblina. En Santiago 4:14, es la vida que es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así estás viendo la vida. Como una neblina que hoy es y mañana no es.
Hermanos, podemos ver en nuestros días, en nuestra experiencia diaria, cómo los días se pasan tan rápido. Y así cada vez nos acercamos más a la muerte. Un día más que vivimos es un día menos que tenemos de vida. Tenemos una sentencia declarada, una cita con la muerte ineludible, pero no sabemos cuándo es. Mire, yo entiendo, y yo creo que hay muchos que piensan así, que profesan ser cristianos. Saben que están mal. Saben que no están viviendo las cosas como Dios manda en su palabra, tal como Él las manda. Y saben que están pensando en su mente, algún día arreglaré esa situación. Y posponen. Pastor, no puedo arreglar esto, no quiero, voy a arreglarlo. Yo sí tengo que arreglarlas, sé que estas cosas hay que arreglarlas, pero la pregunta es ¿cuándo? Porque si no es hoy, es nunca. Hermanos, quien pospone las cosas está cómodo con la forma que vive. Hermano, yo sé, hermanos, y por experiencia, si usted está incómodo con algo, lo más lógico, lo más sensato es que esa persona arregle ese asunto para no seguir con la incomodidad. Pero si estas cosas no le incomodan, es porque está cómodo, lo cual pospone este arreglo. Y este pequeño momento, este pequeño brillo de la historia humana va a llegar a su fin y va a llegar una gloria refulgente que va a aparecer en la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo debemos esperar. Y esa es la promesa de Dios por la que trabajamos. Pablo decía en 1 Corintios 15, 58, que el trabajo nuestro del Señor no es en vano. Pero para los que trabajan para esta vida, sí es en vano. No tiene sentido esto, hermanos. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esa esperanza, ¿sabe qué? Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, se santifica a sí mismo. Y eso significa que Él se expone diligentemente a los medios de gracia. Lo que mantuvo al apóstol Pablo sufriendo momentos difíciles en su ministerio fue la certeza de lo que lo aguardaba. Él dice en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si ves que hay una perspectiva, ¿cuál es? El regreso de Cristo. Estamos viviendo a la luz de eso. En cualquier momento vamos a morir, pero ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Si yo tengo ese conocimiento, si sé que Cristo va a venir, si yo sé que Cristo vendrá o me llevará, yo sé que yo debo no esperar mucho para cambiar mi forma de vida. El gran deseo del apóstol era entregar su vida al servicio de Jesucristo para que cuando Cristo viniera le diera su corona de justicia. Y él dice, y no solo será para mí, sino para todos aquellos que aman su regreso visible. Eso es el foco en el que el creyente vive. Me gusta lo que dice el autor de Hebreos cuando habla de todos los del Museo de la Fe. Estos hombres por la fe alcanzaron grandes cosas, pero muchos de ellos no recibieron lo prometido esperando algo mejor. Y después de que nos da ese gran cúmulo de testimonios de hombres de fe, ¿sabe qué nos dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el foco de nosotros precisamente es este, cual no solamente que vivamos viendo y contemplando su rostro, sino que cada día, cada vez que lo contemplamos, lo conozcamos y queramos ser como Él. Hermanos, ¿a qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Y hermanos, ¿sabe por qué es glorioso la venida de Cristo? Porque ese día seremos tal como Él es. Y eso es lo que más añoramos. Por eso, ahora, si tenemos esta esperanza, queremos parecer a Cristo, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Estamos trabajando para ser como Cristo desde ahora. Eso es una manifestación de que conocemos a Cristo. Ese día está por venir y por lo tanto, hermano, el creyente tiene que vivir a la luz de ese día. Ese día vendrá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Viene cuando seremos libertados del encarcelamiento de nuestro estado caído, cuando el Salvador regrese a la tierra y recompense a los suyos. Así que el hombre de Dios, hermanos, mantiene el centro de su atención en esa verdad mientras soporta las pruebas de vivir y servir al Señor en ese mundo, porque las pruebas son duras. Y quien precisamente, primariamente se va a oponer a que usted siga a Cristo es usted mismo. Mire, creo que la mayoría de las personas que no están siguiendo a Cristo como debían seguir, no busque culpables fuera de usted. Usted es el culpable. Usted es el culpable, porque aquí ni siquiera la muerte impidió que estos hombres siguieran a Cristo. Un creyente, ni siquiera la muerte. Y eso es lo peor que puede hacer un hombre.
Por eso dice Juan Calvino respecto a esto, dice, es imposible decir cuán necesario fue para todos los piadosos en aquel tiempo mantener su pensamiento completamente enfocado en el día de Cristo. Porque existían innumerables ofensas. Hermanos, ¿quién está viviendo? Yo creo que Calvino está imaginándonos a nosotros. Hermanos, ¿quién ha recibido el oprobio y la tribulación que ellos recibieron en la iglesia primitiva? Y aún así ellos resistieron. Él dice, sigue diciendo, porque existían innumerables ofensas por donde quiera en el mundo. Eran atacados por todas partes, eran odiados, aborrecidos universalmente, eran expuestos a las burlas de todos y cada día eran oprimidos con nuevas calamidades y no obstante no veían el fruto de tantas fatigas y humillaciones que les quedaba entonces, sino que en pensamiento se remontaran en aquel bendito día de nuestra redención. No obstante, la misma razón es válida para nosotros en el día de hoy y ciertamente se aplica por igual a casi todas las épocas. En suma, es un gran milagro que alguno persevere firmemente en un oficio tan difícil y tan peligroso. El único remedio para todas estas dificultades, dice Timoteo, es enfocar nuestra mirada en la aparición de Cristo y mantenerla continuamente. Mire, una persona que no pueda vivir y no quiera vivir como manda el Señor es porque no tiene su mirada puesta en estas cosas. Las tiene acá más bien. Por eso cualquier cosa lo lleva a desobedecer a Dios. Hermano, el problema no es de los demás. Yo sé que usted tendrá problemas con su familia, con todos, con su trabajo y todo eso, pero el problema es usted seguir a Cristo, el problema no es de los demás, es suyo, primordialmente. Como dice Pablo, Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que el creyente está seguro de que el Señor logrará una gloriosa victoria en el día de la venida de Cristo. Con entusiasmo espera la revelación del Señor. Entonces, hermanos, si mantenemos nuestro enfoque en eso, podemos soportar muchos problemas o un poco de problemas mientras que estamos aquí cumpliendo con nuestro pequeño deber espiritual. Solamente lo podemos, pero cumplamos con nuestro deber si somos cristianos. Por cierto, nadie sabe cuándo va a ocurrir la venida de Cristo. Dice Pablo en el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará. Note que el pasaje dice, la cual a su tiempo mostrará. Y aquí se refiere a Dios el Padre. Y ya que en la doxología que sigue se refiere a Él, entonces sabemos que esta es una doxología que se refiere a Dios el Padre. ¿A quién está glorificando a Dios el Padre? Ahora, a pesar de muchos intentos inútiles, yo creo que, hermanos, si vivimos en una época donde cada momento le ponen fecha a la venida de Cristo, es esta época en que vivimos. ¿Se han escuchado enseñanzas donde que Cristo ya viene? 28 de yo no sé qué, del 2028. Pero, hermanos, nadie sabe cuándo el Padre vendrá. Así como Dios Padre, de acuerdo con Gálatas 4:4, en la plenitud de su tiempo, en el momento correcto, en el momento exacto, envió a su Hijo. Cristo, la primera vez, Dios enviará por segunda vez a su Hijo. Hermanos, ¿quién sabía la fecha exacta cuando Cristo iba a venir por primera vez? Nadie. Así la segunda también, nadie lo sabe. La iglesia entonces debe vivir a la luz de la inminencia de ese acontecimiento hasta cierto punto. Hermanos, no debemos o no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesús en todo momento, pero en todo momento debemos vivir esperando ese acontecimiento, como si fuera mañana. La pregunta es, si tú vives a la luz de esto, ¿te da lugar para posponer lo que tienes que arreglar hoy? Dime. Entonces no estás viviendo a la luz de esta verdad. Hermanos, hay personas viviendo en pecado, viviendo en fornicación, viviendo en muchas cosas y todavía, ¿cuándo piensas arreglar esa situación? Eso está manifestando quizás que no conoces a Dios porque deberías arreglar esto lo más pronto. La iglesia nunca debe aferrarse al mundo para encontrar una vida cómoda, porque el regreso de Cristo debe estimularnos como creyentes a servir con más empeño. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es que corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo es pasajero. Pablo dice, no se enreden con este mundo,
este mundo es temporal, lo que nos espera en el Señor es para siempre. Así que nuestra vida es una manifestación de lo que usted realmente cree acerca de Dios. Dígame cómo vive. ¿Tú vives a la luz de esa realidad? Entonces, ¿por qué vives como vives? Su conocimiento y creencia de la naturaleza de Dios va a impactar directamente cómo vive. Ahora usted puede saber lo que debe hacer. Sí, usted puede saber. Usted sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que usted conoce y lo que realmente cree son dos cosas muy diferentes. Usted dice conocer a Dios, pero entonces, ¿por qué no vive como Dios manda? Es lo que usted realmente cree, afecta cómo va a vivir. Y entonces toda nuestra vida es un reflejo de nuestra perspectiva de Dios, de nuestro concepto de Dios. Entonces el deber espiritual del creyente es motivado por la manera como él ve a Dios. Si usted ve a Dios como el Dios de poder preservador, entonces usted no va a temer nada porque Él puede preservarlo en la vida o porque preservará a través de la muerte y llevarlo a la vida eterna. Y si usted ve a Dios, que Dios es un Dios que ha prometido un plan de gloria y algún día usted va a ver manifestado de manera gloriosa la manifestación de Cristo en un mundo de bendiciones eternas, entonces usted no se va a enredar mucho en las cosas de este mundo temporal, pasajero. Usted va a estar dispuesto a entregar su vida en la esperanza de lo que está aún por venir. Así es como debe vivir un verdadero cristiano. Lo contrario, hermanos, está hablando de un cristiano espurio, una fe no genuina. Hermanos, ¿qué es lo que vence al mundo? Dice Juan, nuestra fe. Pero una persona que no vence al mundo, sino que el mundo lo vence a él, es porque no hay fe en él. No hay fe en él, hermanos. Pero vamos al tercer atributo. El tercer atributo divino que nos mueve a vivir como hombres de Dios es, en tercer lugar, la bienaventuranza de Dios. La bienaventuranza de Dios, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, hermanos. El tercer atributo es el primero que es señalado de esta doxología. Dice, ¿quién es el bienaventurado? Ustedes han escuchado muchas veces la palabra bienaventurado. ¿Recuerdan el sermón del monte, las bienaventuranzas? Que nombra a los creyentes, que los que son verdaderos creyentes como bienaventurados. Dios es el bienaventurado y la palabra bienaventurado es la palabra Macarius, que significa feliz, contento y satisfecho. Ahora bien, hermanos, si tú conoces a Dios y Dios es un ser feliz, contento y satisfecho, ¿qué espera Dios de ti si tú eres su hijo? Que sea lo mismo. De hecho, hermanos, estar aburrido es pecado. Estar aburrido, cada vez que usted esté aburrido, está pecando contra Dios. Porque no está imitando a Dios. Usted debe vivir vidas piadosas y nuestro deber es vivir vidas piadosas. Cuando esta palabra es usada con referencia a Dios, describe la ausencia de infelicidad, ausencia de frustración. Dios es feliz, Dios está satisfecho, en Él no hay frustración, en Él no hay ansiedad por ninguna situación ni ninguna persona. Dios está perfectamente satisfecho, Dios está perfectamente feliz porque todo sale como Él quiere dentro de su soberanía. Y aunque algunas cosas le agradan y otras no, nada altera su contentamiento celestial. Hermanos, Dios no es como nosotros. Por ahí había un devocional que se llamaba Dios no es como nosotros, ¿no? Pero Dios no se perturba absolutamente por nada. Él está perfectamente libre de toda preocupación. ¿Es ese tu caso? Miren, hermanos, un cristiano también debe estar libre de toda preocupación. Ahora, ¿por qué se va a preocupar, hermanos, Dios cuando Él controla todo? Y algo que a Él no le gusta, Él lo cambia. ¿Sí no ha notado eso? Todo está saliendo exactamente como Él quiere que salga y todo está en el estado exacto como Él quiere que esté. Y nadie puede detener su mano y decirle qué haces porque Él hace todas las cosas. Entonces salen todas las cosas conforme al carácter santo de Él. Ahora, aquellos que entran en una relación con Dios, recuerde que conocer a Dios es tener una relación con Él, entran en esa calma. Vuelvo a repetir eso. Aquellos que entran en relación con Dios, entran en esa calma. Nosotros también podemos estar libres de perturbación cuando entendemos que Dios está perfectamente contento, perfectamente satisfecho. Por eso el salmista contempló esta realidad. Y el salmista, un creyente, dice así, como deberíamos decir todos. Salmo 2:12 dice, bienaventurados todos los que en Él confían.
Hermanos, ¿por qué yo he de estar preocupado si sé que todas las cosas que Dios hace van a ayudar para mi bien? ¿Cuál es el punto de vista? Ahora, si alguien sí debe estar preocupado, y con mucha razón, es que no está haciendo lo que Dios dice que debe de hacer. Pero cuando yo estoy haciendo y me estoy esforzando por hacer lo que Dios me ha pedido que haga, la preocupación, hermanos, es confiar en el Señor. Y por cierto, la Escritura describe a los bienaventurados como aquellos a quien Dios escoge, como aquellos que conocen a Cristo, como aquellos que creen en el Evangelio, como aquellos cuyos pecados les son perdonados. Todo eso es a lo largo de las Escrituras. Voy a leer las citas, hermanos, porque son muchas. También dice los bienaventurados, los describe como aquellos a quienes Dios les concede justicia sin tener en cuenta sus obras. ¿Se cuenta la justificación? Y como aquellos que obedecen su palabra. Bienaventurados ellos. Ahora, ¿quiénes son estos? Los verdaderos creyentes. Todos aquellos que confían en el Señor a pesar de sus pruebas, por muy difíciles que éstas sean, el creyente puede estar en paz con Dios. Por eso, seguir la paz y la santidad. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la paz es una cualidad que tienen los cristianos en medio de cualquier cosa. Entonces, cuando vivimos nuestras vidas con el conocimiento, en primer lugar, de que Dios preserva y restaura la vida, es mi Dios. En segundo lugar, de que Él ha prometido su gloria futura, es mi Dios, y muestra quién es en realidad. Y en tercer lugar, que mi Dios está perfectamente en calma y perfectamente feliz porque Él está en control de manera perfecta de todo. Puedo vivir como un hombre de Dios todo el tiempo. Precisamente esta es la motivación que nos mueve a vivir como hombres de Dios. Estamos en este mundo y servimos y amamos a Dios y decimos que el Dios de la Escritura, el Dios verdadero, es nuestro Dios porque le conocemos. Pero ahora yo te pregunto, amigo, ¿el Dios a quien tú sirves es el Dios de la Biblia? Porque tu forma de vivir la vida me dice que quizá no es el Dios de la Escritura. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Usted puede creer en Jesús, pero ¿en cuál Jesús cree usted? ¿En el de la Biblia o el que usted mismo se ha inventado para vivir su vida como usted quiere? Vaya a la calle y pregúntele a la gente a ver si conoce a Jesús o conocen a Dios. Todos dicen conocerle. Todos dicen, hasta el diablo dice, el diablo, el de los demonios creen que Dios es uno. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la característica de los demonios? Son enemigos de Dios y no hacen lo que Dios dice. Van en contra de la voluntad de Dios. Pero ellos conocen de Dios. Muchos conocen de Él, pero no conocen a Dios. Para concluir, hermanos. Así que, hermanos, en medio de las luchas que enfrentamos diariamente con el pecado remanente, para obedecer la voluntad del Señor, además de las aflicciones que vienen a nuestras vidas y el rechazo por el hecho de ser seguidor de Cristo, ¿te has preguntado sinceramente y honestamente si vale la pena ser cristiano? ¿No te has preguntado esto? ¿Te has sentido tentado a tirar la toalla y abandonar la senda alguna vez? Porque el Evangelio verdadero menciona que en el mundo tendremos aflicciones y el mundo nos odiará. El Padre entregará a su Hijo y el Hijo al Padre. ¿Sabe qué? Los enemigos serán los de su propia casa, dijo el Señor, si quieren seguir a Cristo. Pero el que no quiera perder, muchos por no perder a su esposo, a su esposa, a hijos, sabe que abandonan la senda y no siguen el cristianismo. Por ello habrá menos gente dispuesta a llegar, hermanos, a ser verdaderos cristianos. Sí, hoy todo el mundo se llama cristiano, pero ¿son verdaderos cristianos? Por ello habrá mucho menos gente dispuesta a llegar a ser verdaderos cristianos, pero con toda probabilidad quienes lo hagan evidenciarán que son verdaderamente salvos, verdaderos hombres de Dios, verdaderos creyentes. Y más adelante, hermanos, cuando los problemas vengan, porque van a venir, y cuando la lucha con el pecado remanente se haga más difícil, no se sorprendan, porque han sido preparados por la gracia de Dios desde el principio para tales cosas. Por eso podrán hacer frente a esas tribulaciones por el conocimiento que tienen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocen a Dios. Porque conocen a Dios. Quiero, hermanos, hermanos, se me fue todo el tiempo y solamente vimos apenas 3 de las 6 atributos, pero vamos a dejar hasta allí. Y quiera Dios que haya hablado Dios a tu corazón, hermanos.